a ver. Ahí está. ¿Tenés la pantalla ahí? No, ¿no? No. A ver. Bueno. Se va solo. Bueno, fíjense. Entonces, hablamos de un sartorio que tracciona, ¿sí?, hacia la zona interna. Una patología meniscal me puede traccionar de ese sartorio. Una patología por inestabilidad de rodilla me puede generar también una tracción del sartorio. Esa tracción del sartorio me puede generar un descenso de esa espina ilíaca anterosuperior, con lo cual mi ilíaco, ¿sí?, de ese lado empieza a variar su postura, y al variar la postura anteriorizándose, lo que me hace es, me inclina ese sacro, con la consiguiente patología de la base de la columna. Y todo esto empezó por una patología meniscal o una inestabilidad de rodilla. ¿Qué pasa con todo esto? Esta zona pélvica es nuestra gran cesta pélvica. ¿Es la cesta pélvica por qué? Porque tanto en el hombre como en la mujer, obviamente, es la que contiene a todos nuestros órganos. En el caso de la mujer, en el momento de un embarazo, obviamente, contiene a todo el saco vitelino. Entonces, todo eso genera presión. Y hablamos antes de una tensión externa, de músculos que traccionan y mueven. Pero también tenemos una tracción o presión interna hacia afuera. Yo puedo tener una patología sacroilíaca por carga visceral, o puedo tener una patología sacroilíaca por una tracción externa. Vimos los músculos que transitaban desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia afuera, desde abajo hacia abajo. Entonces, músculos que traccionan generando una apertura, una movilidad pélvica de esa cesta pélvica y una patología también previa, interna, ¿sí?, que puede haber a nivel de los órganos viscerales. Todo esto genera, ¿sí?, movimientos en esta bandeja que yo necesito siempre estabilizar. Va a quedar como corolario de toda mi charla que cada uno de ustedes lo primero que va a hacer seguramente es trabajar siempre la estabilidad pélvica y la movilidad y estabilidad de tobillo. Porque en realidad en eso nos tenemos que basar. Nuestro cuerpo es un gran inestabilizador. Y nuestra inestabilidad de tobillo va a generarme también una inestabilidad a nivel pélvico. Y esos son los dos ejes que yo tengo que trabajar para poder generar que un paciente obviamente pueda realizar su gesto motor, funcional y deportivo lo más equilibradamente posible. Bien, obviamente es el soporte, es el transmisor y es el distribuidor de nuestras cargas. Porque otra cosa importante es la carga que yo tengo hacia la zona media y otro es la respuesta que yo tengo de abajo hacia arriba. No es lo mismo correr en piedra, no en terreno pedregoso, que en terreno con conchilla, sobre pasto, sobre arena, sobre madera. O sea, cada uno de los lugares donde me va a producir respuesta tiene, ¿sí?, una acción y reacción diferente y siempre se da en la zona media. Por eso nuestra zona sacroilíaca es el gran centro de nuestro equilibrio postural. Y ahora nos encontramos con, ya para ir cerrando, y les voy a dar algunos tips importantes y muy lindos para que ustedes los tengan de ahora en más, que es que nuestro tejido conectivo, ¿sí?, más importante que tenemos es el que aúna articulaciones, ¿sí? Y en la rodilla, como es un gran reservorio de tejidos conectivos, van a generar, como gran bisagra, van a generar, ¿sí?, una tracción y una tensión muy particular. Nosotros tenemos en la rodilla meniscos, pero nosotros tenemos discos que son del mismo componente fisiológico. Y entonces, tanto nuestra rodilla y nuestra columna se
comportan de la misma forma, con un menisco intermedio, con un disco intermedio, con un componente de amortiguación tan importante que nosotros lo tenemos que cuidar. Nuestros consultorios se llenan de patologías meniscales y se llenan de patologías discales, con orígenes muy parecidos. Aumentos de la presión, disminución de su mecanismo de distracción, aumentos de sus compresiones, no solamente por peso, sino que su compresión interna, generando presión intraarticular, y malos mecanismos de fijación y de control. Entonces, nuestra rodilla y nuestra columna se tienen que comportar de la misma forma, entendiendo que nuestros meniscos, nuestros discos, ¿sí?, tienen que ser elementos vitales para mantener estructuras. Acordémonos anatómicamente que nuestra columna tiene entre un 20 y un 30, 35% de su altura lo corresponden los discos, ¿sí? Cada uno de los discos se van manteniendo como amortiguadores. Pero si esos amortiguadores van fallando, va a ir fallando los componentes articulares. Por eso es importante regular nuestras presiones, ¿sí?, por las fuerzas a las cuales es sometido, por las cargas a lo cual uno las compromete. Nosotros como entrenadores y rehabilitadores tenemos que tener muy exquisitamente bien amalgamado la cantidad de peso que yo le hago cargar a un paciente. Porque repito, y como dije la otra vez, no es lo mismo cargar peso a la mañana, ni que a la tarde, ni que a la noche. Tenemos componentes de presión intraarticular, hídrica, que son los que van a sostener justamente a la carga de peso futuro. Entonces, si yo no controlo eso, voy a generar pacientes continuamente, jugadores, atletas, que continuamente vienen a los consultorios por patologías discales, producto de mala acentuación o aceptación de las cargas. No solamente por la carga en sí, sino por las fuerzas tensionales, por las fuerzas torsionales, por las fuerzas de cizallamiento y las combinaciones entre todas. Y entonces vamos a hablar ahora de un elemento muy importante, ¿sí?, que esto yo creo que les va a resultar muchísimo a ustedes, que es, supongamos que yo tengo dos vidrios, ¿sí?, y yo le pongo una gotita de agua. ¿Qué va a pasar con el vidrio? ¿Sí? Lo que llamamos la viscoelasticidad. El vidrio se va a poder mover, pero le va a costar separarse. ¿Sí? A eso lo llama viscoelasticidad. Yo lo muevo, tengo la capacidad de movimiento, pero no tengo la capacidad de descompresión. Si yo le agrego más gotitas, lo más probable es que esa descompresión la pueda hacer, pero pierdo el mecanismo ya de movilidad porque voy a tener mayor espacio entre uno y otro. Ahora, ¿qué pasa si yo lo inundo lo que está en el medio? Se me levanta de tal forma que no tengo mecanismo de contención, no tengo mecanismo de, obviamente, de estabilidad, y voy a tener un elemento que se me va a mover demasiado, con la cual voy a aumentar la inestabilidad. Por eso el mecanismo de viscoelasticidad, el mecanismo de descompresión, está directamente relacionado con el movimiento. Yo cuanto más muevo, en lo último que le dije en la clase la vez pasada, que era cuando yo muevo energía cinética, produzco energía calórica y eso genera una disminución de la viscosidad o la densificación de los líquidos, eso me va a producir que haya aumento del líquido. Si yo no lo muevo, si hay articulaciones que yo no las muevo, lo más probable es que se me seque, ¿sí? Y aparece un término que es importante para nosotros los kinesiólogos, pero también para ustedes los que entrenan, que es la histéresis. Si uno googlea qué es histéresis, van a encontrar un montón de significados. Pero es, en definitiva, la pérdida de energía tras muchos ciclos de cargas y de descargas repetitivas. Si yo no controlo los tiempos de carga, es muy probable que la articulación y el disco se me aplaste, se me deforme. Y eso genera una ruptura, ¿sí?, que va a ir variando, que ahora lo vamos a ver, en diferentes etapas, ¿sí? Lo bueno de la histéresis también es que nosotros como los kinesiólogos lo vemos desde el punto de vista del magnetismo, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos la palabra histéresis? Porque está directamente relacionado con los mecanismos magnéticos de nuestro cuerpo.
Acuérdense que nuestro cuerpo está plagado de elementos que tienen carga o positiva o negativa. El calcio más el magnesio, ¿sí? El sodio, Na+, o sea, tiene una carga o positiva o negativa. Nuestro conglomerado discal articular tiene la capacidad de tener mucha capacidad de polaridad positiva. Cuando se produce un aumento, ¿sí?, del líquido inflamatorio, eso aumenta la capacidad de elementos negativos. Entonces yo tengo una unidad sellada, mucho elemento positivo, y le llega por un mecanismo de infección elementos negativos. Entonces, supongamos que del 100% de elementos positivos que yo tengo, se meten 50% de elementos negativos. Eso crea un choque magnético, que si nosotros nos acordamos de lo que era físico-química, sabíamos que lo positivo con lo positivo se repele y lo positivo con lo negativo se atrae. Y ese mecanismo inflamatorio se va a adherir tan fuertemente al mecanismo y a la parte positiva que lo que voy a tener es una inhibición del mecanismo de liberación de la inflamación en este caso. Por eso se creó el magneto. El magneto no es nada más y nada menos que una polaridad contraria a lo que no necesito. La histéresis lo que marca es cómo regulamos nosotros, cuánto de energía o magnetismo negativo voy a ponerle a esta columna o a esta rodilla para generar que el negativo con negativo se repela y pueda evacuarse y atraer a lo positivo. Eso es simplemente lo que hace el magnetismo. Pero es tan simplemente lo que hace nuestro cuerpo en forma cotidiana. Nosotros tenemos un mecanismo magnético cotidiano, que es el intercambio celular. Si nuestro intercambio celular se hace en forma inhibida, lo más probable es que se llene de carga negativa un lugar que tiene que tener positivo. Van a aumentar la cantidad de preguntas que me van a hacer, seguramente porque esto es difícil de entender, yo lo hago casi en los últimos años de kinesiología, pero a grandes rasgos es llevarle a una articulación tanto discal vertebral como meniscal rodilla, la energía o el magnetismo con paralelo, o sea, si yo tengo una patología de inflamación que me da carácter negativo a la zona, mandarle negativo para repelerlo. ¿Sí? Eso a grandes rasgos es lo que hacemos nosotros. ¿Entendió? Dani, esto podría resumirse para la terminología de nosotros los entrenadores con dos cosas. Lugar que tiene inflamación, lugar que tiene una inestabilidad y no necesita meter cargas, sino que justamente hay que eliminar primero la inflamación, podría ser. Y la segunda, que ahí aparecen los tiempos de supercompensación, es decir, meto carga y a toda carga necesito una recuperación, que si es poca o no la tengo, voy a complicar este intercambio celular que decías vos. Exactamente. Exactamente. Fíjense ustedes, nada más ni nada menos que ustedes vean en forma, se puede ver hoy en día en cualquier lugar, como muchos hacen entrenamientos con compresas frías o hacen entrenamientos en lugares donde haya diferencia de temperatura para que la rodilla no se inflame o el tobillo no se inflame. No entrenemos con dolor. Les pido por favor, no entrenemos con dolor. Yo tengo una charla muy larga y muy extensa de lo que genera el dolor en el cuerpo, los mecanismos de resistencia que generan. Por eso, cuando uno se encuentra con alguien que tiene un dolor, tratemos de evaluarlo, a ver cuál es el origen, y no lo hagamos entrenar con dolor. ¿Sí? Eso es siempre una postilla que yo trato de decirle a todos, porque si no vamos a generar, en algunos casos, un aumento del dolor y un mecanismo retroactivo de feedback, ¿sí?, que va a generar una inhibición de los mecanismos de control central. ¿Sí? Creo que me queda poco tiempo, voy a dejar después 15 minutos para las preguntas, voy a ir rápido. A eso es lo que llamo histéresis, ¿sí? Fíjense, esto es una vértebra, fíjense que hay como una línea. Esta línea ya es el primer esbozo de deshidratación de la columna, ¿sí? Y esto va a generar diferentes campos de presión a nivel discal, ¿sí? Van a ver como en el primero hay como una especie de deformación, ya en el segundo esto no es una hernia discal, sino que hay una protrusión, para pasar a la siguiente con protrusión sin herniación. ¿Cuándo se produce una hernia? Se produce una hernia cuando hay ruptura del anillo que lo contiene.
Ahora lo vamos a ver más firmemente, ¿sí? ¿Cómo se deforma un disco? El disco se deforma por tiempo. Yo si le doy mucha fuerza de alta amplitud, pero de corta duración, hay una lesión casi irreparable. Si yo le doy un mecanismo de fuerza o compresión de baja magnitud, pero de larga duración, el fallo ya va a ser como fatiga, ¿sí? Como dije al principio, yo si pego una piña, eso es un mecanismo rápido, amplia amplitud, lesión que es casi irreparable. Ahora, si yo golpeo de acá a dentro de un mes, voy golpeando así, el mecanismo repetitivo microtraumático genera una lesión ya por fatiga, se cansa. Entonces el mecanismo es ya más desgastante con el tiempo, se prolonga más y hay veces con el tiempo se puede llegar a curar, ¿sí? Pero siempre dependemos de la edad, obviamente. Gracias a Dios, Dani me vio con 5 años menos, yo ya no tengo tanto problema, ¿sí? Pero hay que depender mucho de la edad, entonces hay que ver cómo tenemos que hacer para que una persona de cierta edad haga determinadas actividades deportivas, ¿sí? Hay que cuidar mucho eso, porque la edad es algo que no podemos cambiar. Bien, y fíjense, vamos a recibir esto, yo los invito a ustedes que agarren una resonancia magnética cualquiera, de cualquier pariente suya, y fíjense que las primeras palabras que van a aparecer es fenómenos de deshidratación. ¿Qué se deshidrata? El disco, se deshidrata la vértebra. Vemos que aparecen deshidrataciones continuamente, y que eso es algo que lo pasamos por arriba, lo puenteamos, y no nos damos cuenta que lo que nos falta de hidratación es lo que nos va a faltar en el futuro de comprensión para poder curar esa patología. Por eso, la hidratación hay que siempre tratarla. Movámoslo, generémosle estabilidad, generémosle componentes para volver a tener hidratación en la zona. Bien, fíjense, esto es algo muy lindo. Fíjense cómo se hidrata un disco, ¿sí? Un disco se hidrata por los bordes, ¿sí? Perdón, me voy a poner los anteojos. Se hidrata por un elemento cercano a la vértebra, esto es la vértebra, y esta es otra vértebra, este es el disco. Se hidrata por los bordes, por el mecanismo subcondral. Por los extremos, por los ligamentos que hablamos la otra vez. Y muy poquitito, ¿sí? Que le llega por estos vasos a nivel nuclear, o sea, a nivel del núcleo. Entonces, contiene casi 90-95% de la capacidad hídrica, ¿sí? El disco. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Si le aumentamos la presión, le vamos a aumentar la deshidratación. Por eso generemos mecanismos de descompresivos, mecanismos de distensión, elastizar, elongar, descomprimir, movilidad para poder generarle espacio. Bien. Entonces, fíjense, esto es lo que sería un disco normal. Y esto es lo que sería un disco por compresión. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra vértebra, como tejido esponjoso, la primera parte de la charla, necesita agua. ¿Qué hace si no consigue agua por sí? Lo va a buscar inmediatamente abajo a quien tiene agua. Se lo va a chupar del disco. Y el disco, pobrecito, cuando se empieza a deshidratar, pierde su funcionalidad. Al deshidratarse, pierde la amortiguación. Al deshidratarse, empieza a resquebrajarse, ¿sí? Por eso, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es aumentar la flexibilidad, aumentar los mecanismos de viscoelasticidad, evitar la fatiga por carga, evitar la compresión, eliminemos cargas que no son debidas en pacientes que no lo necesitan, ¿sí? Vemos ahora como el CrossFit nos está aumentando la cantidad de pacientes, ¿por qué? Porque cargan peso cuando no deberían, ¿sí? Y otra cosa que es fundamental y que Daniel seguramente los habrá charlado, es no le demos carga excesiva a los chicos jóvenes, ¿sí? Por querer entrenarlos de manera acelerada. Porque los chicos muchas veces, sus procesos de condroformación a osteoformación, a veces son retardados, ¿sí? No los chicos, obviamente, no estoy hablando obviamente del hueso. El hueso se termina de formar entre los 13 y los 15. Muchas veces pasa que a los 15, 17 años todavía no terminó de osificarse completamente. Entonces le estoy dando carga y puedo conseguir que el mecanismo de formación cartilaginosa se vaya a detener, por lo cual tengo un enlentecimiento y una limitación en la hidratación de la zona. Por eso no carguemos a los chicos demasiado. Démosle movilidad, démosle velocidad, démosle movimiento, pero no lo generemos carga excesiva porque lo vamos a lesionar para el futuro. ¿Sí? Bueno, estos son slides muy lindos que habían mandado, pero quiero mostrarles esto que es muy importante para que ustedes tengan en cuenta.
Cuando ustedes toman una resonancia, ya van a entender cómo leerla. Fíjense en la imagen de arriba de todo. ¿Sí? Ustedes ven así como se ve el disco, blanquito, blanco. ¿Qué quiere decir? Bien hidratado, con su componente del anillo fibroso más oscuro. Esto se llama ponderación, en T1, en T2. ¿Sí? Cuando yo tengo el disco en blanco, está bien hidratado. Si yo empiezo a verlo grisáceo, está empezando a haber deshidratación. Si yo tengo el disco, ¿sí?, que lo veo grisáceo, pero tengo su núcleo que se me está yendo y ya lo veo negro, que ya se me está empezando a deshidratar, de tal forma que ya se empieza a generar un mecanismo de abombamiento. ¿Sí? Esta almohada viscoelástica que yo la uso tan linda y que dormí siempre al mismo lado y se terminó hundiendo. Ahora, cuando yo veo que el disco, en su conjunto, tanto el núcleo pulposo como el anillo está todo negro, ahí ya estoy en presencia de una deshidratación casi irreversible. Y cuando pasamos al último, ya vemos que tanta deshidratación me produjo una compresión en la cual los límites o fronteras articulares ya empiezan a degradar el cartílago que los une y empieza a haber un mecanismo de osteodegeneración o de aparición marginal del hueso. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo rápido, porque creo que falta poquito. Bien, fíjense ustedes, miren la vértebra, bien hidratada, con mucha capacidad de contención de líquido, y miren el disco, ¿sí? Donde le está diciendo, bueno, yo tengo líquido. Cuando vos te empiezas a deshidratar por procesos osteopénicos o procesos de descalcificación, ¿en quién lo vas a buscar? Lo vas a buscar seguramente en el disco. Un paciente osteopénico, ¿sí?, o un paciente osteoporótico, por favor, muévanlo continuamente. No le dejemos que el proceso de deshidratación me genere deshidratación a nivel de vertebral. ¿Sí? Bien. Como le dije antes, ¿cuáles son los grados de lesión? La primera que vemos acá es el grado de deshidratación. Acá lo que vemos es que se forma como si fuera una pera. Estamos hablando del abombamiento. Después, tenemos la progresión siguiente del abombamiento, es la protrusión discal. El grado siguiente de la protrusión es cuando el anillo se me abrió de tal forma que se me termina saliendo esa gelatina que yo tengo en el medio, que es el núcleo, produciendo la extrusión. ¿Sí? Y cuando ya la apertura es tan grande que el disco ya se me fue y está tocando tejido óseo subyacente, ya hablamos de patología herniaria o extrusiva, porque se me fue mucho más lejos. ¿Sí? Bien. Ahí lo vemos en una imagen más lateral. Miren el núcleo, cómo se me empieza a bombar, se me empieza a ir para afuera, y ya o se me va para arriba o se me va para abajo. Si se me va para arriba, tengo una libertad en que no me va a comprimir el nervio. Ahora, cuando se me fue para abajo, lo más probable es que ya tengo una patología irradiada hacia el nervio. ¿Sí? Y acá lo vemos en una imagen de arriba. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la estenosis unco de articulación vertebral. Si el disco se me va hacia la zona media, puedo tener una patología medular. O sea, puedo irradiarme hacia los dos lados, o puedo tener una patología también a nivel irradiado central. Ahora, si se me va hacia uno u otro lado, tengo una patología por irradiación unilateral. ¿Sí? Bien. Les agradezco un montón y espero las preguntas si tienen ganas. Si queda tiempo, no sé cómo andamos, Dani. Sí, te deben quedar unos minutos finales para que los chicos puedan consultar. Te diste una clase de columna de tipo pique corto. Sí, bueno, no se inhiban, pero aprovechen. Tal vez cada filmina es para una charla, ¿no? Para una pregunta. No sé si los chicos tienen algo que les haya quedado pendiente. Yo le hago una pregunta. Cuando una persona tiene dice, ¿sí?, de que tiene desgastados lo que son los anillos intervertebrales, ¿no? De la L5 y de la L1 y de la L2. Esa persona en sí tiene una limitación en cargas axiales, o sea, no sería bueno de que haga sentadilla con barra sobre los trapecios, o sea,
cualquier peso que vaya axial. Yo no te escuché la primera parte de la pregunta porque me dijiste L5, L1 no te No, escuché. no. Una persona que dice de que tiene desgastados los anillos Sí, de la L1 y de la L2, ¿no? bien, bien. Esa persona tiene limitado lo que es los ejercicios con carga axial, como la sentadilla, por ejemplo. Claro. O sea, cuando la sentadilla, yo a veces, no es una pelea que tengo, es una pelea interna, pero es una pelea que yo tengo con mucho, porque la sentadilla realmente, ustedes saben que la sentadilla originalmente lo que hizo fue acortar en el tiempo, ¿sí?, el entrenamiento de muchos grupos musculares. Pero muchas veces cuando no se hace controlado incide sobre la L5 y la S1. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no hay un mecanismo de liberación de la zona media, muy probablemente lo que haya es una compresión axial, como vos decís, Claro. sobre la zona media, y lo que me hace es que el disco, no es que se lesiona el disco, se me lesiona el núcleo se me empieza a ir hacia afuera. Sí. L1, L2 conforman lo que se llama, ¿sí?, los puntos de intersección entre dos curvas, ¿sí? Claro, O sí, sea, sí. la C7 con la D1 conforman la curva cérvico-dorsal, pero la T12 y la L1 conforman, ¿sí?, lo que llamamos la charnela, en definitiva. En el mecanismo, si vos tenés un aumento en la lordosis lumbar, ¿sí?, tal vez la quinta pueda zafar, pero la L1 y L2, en el mecanismo de presión, van a aumentar la lordosis, por lo cual, en el mecanismo de carga, ¿sí?, de arriba hacia abajo, L1 y L2 van a hacer que la segunda y tercera se me vayan para adelante, aumentando la lordosis, lo cual me va a generar una anterioridad de la quinta lumbar que se quiera desprender de la primera vértebra sacra. Por lo cual, en la sentadilla, si no está bien controlada, puede haber un mecanismo de hiperlordosis con la consiguiente patología de L5S1, ¿sí? Claro. Pero originada por la tensión, ¿sí?, la primera parte de la lordosis de L1 a L2. Entonces, Igual, y cambiando ese ejercicio de que el peso no vaya sobre el trapecio, ¿no? De que Sí, vaya como una sentadilla sumo, de que es con la punta de los pies hacia afuera y agarrando una mancuerna, ¿sí? Con los sí. brazos extendidos. Eso podría ayudarnos un poco a que la carga axial no sea tan directa a esa zona, o sería exactamente igual. ¿Por qué? Porque estás traccionando los brazos hacia abajo y estás traccionando todo lo que es el tronco, a fin de cuentas. O sea, sería lo mismo, pero no tan malo como la sentadilla normal. Bueno, ¿no? una parte que no te entendí, no te escuché, ¿qué vos decís con los brazos extendidos hacia adelante? No, no, hacia abajo. Es una sentadilla Sí, sumo, ¿sí? De que es con los brazos. la sentadilla sumo, dirás. Claro, claro, Ah, ok, exacto. ok. Bien, bien. ¿Sí? Sí, el tema es, a ver, hacer una sentadilla sin controlar si vos tenés los ilíacos más abiertos o más cerrados, es un Sí, riesgo. Dar sentadilla a cualquiera no sirve, ¿sí? Yo primero tengo que evaluar, a ver, si mis ilíacos abiertos me generan una pelvis también abierta y una cadera abierta, por lo cual claro. ya de por sí voy a tener una posición de sumo, con los pies más hacia afuera. Yo tengo que controlar mucho porque ese mecanismo de tanta carga me genera un mecanismo de tan fuerte tracción o compresión sobre la quinta lumbar y que me puede aumentar un mecanismo de adelantamiento del menisco de la rodilla. Yo no sé muchas veces en la sentadilla qué me preocupa más, si es la quinta y la primera sacra o el mecanismo de vuelta del menisco en la flexión de rodilla. ¿Sí? Dani, me parece que también hay que hacer una acepción acá, que es difícil generalizar, porque no es lo mismo si el tipo es un jugador de rugby, si es alguien, yo digo que la sentadilla, como recién decía vos, no es un ejercicio de primera elección, pero Exactamente. si el tipo o la chica que lo hace, la persona que lo hace, tiene muy buena técnica, tiene un muy buen core,
y tiene buena flexibilidad, buena movilidad lumbopélvica, una sentadilla sumo no la veo tan compleja en esa parte. Claro, claro. Así es, así es. Por eso me parece que es difícil generalizar, ¿no? Claro, por eso nunca generalizar. No demos sentadilla a todos. Hay que entender esto, el sentido y el corolario de la charla es que no le demos ejercicio con carga a todos. No le demos ejercicio con carga porque querramos hacerle sentadilla, porque tenemos en la profesión sentadilla para todos. Veamos a quién. Lo que dice Dani. Nosotros cuando teníamos jugadores de rugby, obviamente tenemos que ver, no es lo mismo un hooker que un wing. Y tal vez la misma sentadilla no le siente igual a uno que a otro. No, Entonces, porque a veces de última, durante su entrenamiento, va a hacer impacto sobre la columna. claro, Un claro. luchador, un judoka, un rugbyer, un lanzador de bala, de martillo que lanzan pesos extremos, Exacto. de última lo van a hacer igual. Entonces yo les saco la sentadilla, pero ellos siguen haciendo microimpacto repetitivo. Exactamente, exactamente. Por eso, Mauro, me parece que está muy buena la pregunta, pero es para Muy bueno, muy no... bueno. A mí particularmente, no sé quién hizo la pregunta, a mí me gusta mucho el hecho de no cargar a nivel, ¿sí?, de trapecio, sino que hacer carga, como vos decís, al costado. Me gusta más porque el equilibrio que uno hace es diferente, ¿sí? El efecto pandeo que hay de tanta carga sobre la zona de la quinta lumbar no es lo mismo cuando yo lo cargo arriba que cuando lo cargo de costado. Sí. Y a ¿Sí? nivel técnico también es mucho más fácil la sentadilla sumo para que la puedan hacer hasta una señora, porque es una posición mucho más natural de que hacer con una barra atrás, Totalmente. ¿no? ¿Sí? Y si uno tiene una contención de columna, a ver, no dejemos a alguien que haga sentadilla solo. A ver, está bueno que nosotros lo estemos regulando, porque en la bajada, en el descenso, muchas veces hay mecanismos de inestabilidad de tobillo que me pueden bandear. Entonces, no estamos viendo eso, y no estamos viendo si hay algún mecanismo también de presión sobre la rodilla. Por eso observemos mucho, miremos mucho, chicos. Yo les pido, a mí me encanta, tráiganme pacientes. Yo con la sentadilla vivo, pero la idea no, la idea es que controlemos y que ustedes tengan futuro laboral eterno, ¿sí? Creo que nos falta un minutito, no sé cómo andamos. Sí, Gracias. sí. Sí, Con el horario está. un par de minutitos, sí. Bien. Sí. ¿Alguien más? Igual Mauro sabe que la sentadilla con las mancuernas sobre los brazos no levantás el mismo peso que poniendo sobre los trapecios, ¿no? Al que le carga, al que le gusta hacer fierro. Sí. No, Mira, ahí lo vemos con una pesa atrás, obviamente. Claro, por eso lo entiendo a Mauro lo que Claro, preguntaba. claro. Yo lo aplaudo. ¿Qué pasa Sí. de que parece de que la sentadilla es un ejercicio base de que tienen que hacer sí o sí todos? Y es lo que yo estoy tratando de hacerle entender a las personas que van a mis cursos, es que no es un ejercicio para todos, ¿sí? Y que al ser un ejercicio de que tiene tantas sinergias musculares, muchas veces donde lo queremos enfocar, no lo podemos enfocar. Entonces hay un montón de otros ejercicios de que pueden ser mucho mejores, ¿sí?, y más funcionales y más localizados también de que la sentadilla. La sentadilla es un ejercicio de que una persona principiante, si no tiene buena técnica, que no la va a tener porque es principiante, es un ejercicio de que le puede traer más complicaciones de que beneficios, en realidad. Entonces, ese es el tema, de que no es un ejercicio para todos y que sí requiere un componente técnico muy importante, que no todos tienen, ¿no? 100%, totalmente. Bueno, Sí. Danito, podés saludarnos, ¿no? Ya. Bueno, chicos, la verdad, les agradezco a todos. No sé si quedó alguna pregunta. Igual En el próximo cuatri, ¿no? Cuando quieran, tengo unos temas muy lindos, muy lindos. Para el próximo guardamos, Dani. Vamos con todo. Dani, Sí, yo bueno, les hago la agradezco. Ahí pregunta quedó mi mail. Sí, yo hoy, Dani, a tu pedido que me dijiste que les mandara un resumen, quise hacerlo, pero mis 3 hijos estaban en clase, el chiquitito y no me dejaron la computadora, así que ni bien tenga un ratito libre para ponerlo, se lo doy completamente, no tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Que pase todo esto Dani, me quedó rápidamente. una pregunta. Dale.
Si hay tiempo. Sí, no importa, igual de última te la voy a hacer, te la voy a escribir por mail y se la voy a mandar a Dani Con también, todo gusto. porque mi trabajo de la que es la parte preventiva se basa en columna vertebral y ejercicio. Bien. En caso de ponerle que tengamos una actitud escoliótica, ¿sí? Que se da en la dorsal, ¿sí? Izquierda, dorsal 7, dorsal 5 a 9. Sí, bien. Y tenemos una escápula izquierda protuida, y Sí. tenemos un hemicuerpo izquierdo que está hacia adelante, o sea, el pectoral derecho Sí. está hacia adelante. Bien. Yo, obviamente que más allá de que yo tenga que trabajar lo que es la estabilidad lumbo-pélvica y generar un fortalecimiento de core total, tengo que trabajar de formas diferentes los lados. O sea, por ejemplo, yo de un lado del cuerpo voy a tener que trabajar más en tracción, y del otro lado del cuerpo voy a tener que trabajar más en rotación. Exactamente. Exactamente. Sí. Te resumo rápidamente si tengo tiempo, Sí. si no te lo contesto después. Dale. Las escoliosis son un mecanismo de lateroflexión, o sea, Sí. por las carencias articulares, cuando la vértebra se va para el costado siempre rota, ¿sí? O sea, hacia el lado que inclina, rota hacia el lado contrario. Por lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Acá hay que ver cuál es el origen de la escoliosis. Viendo una radiografía lo que ves es cuál es la primera vértebra, la que llamamos vértebra directriz o vértebra ápice, la que está llevando la escoliosis. Si es una vértebra dorsal, generalmente, ¿sí? Generalmente las dorsales son por compensación. Lo que debe estar pasando ahí es que el tórax, al estar adelantándose, o vos me dijiste del izquierdo, bueno, lo hago del otro lado, está adelantando, lo que está haciendo está aumentando la escápula, la está poniendo a lata, porque el pectoral se la está llevando para adelante, ¿ok? Entonces lo que hay que trabajar ahí es, lo que hay que conseguir es, en esa disquinesia escapular, equilibrarla. Elongación del pectoral, 0 ejercicio de pecho, porque el ejercicio de pecho lo que va a hacer es que potencia el pectoral. Entonces, 0 ejercicio de pecho, mucha elongación y trabajo de rotación y desrotación. Pero fundamentalmente lo que hay que trabajar ahí es el hemidiafragma, mucho ejercicio respiratorio. De respiración, sí. Exactamente, y mirarla, ¿sí? Seguramente capaz que es una mujer, porque por lo que me decís. No, es un hombre. Ah, bueno, porque por el pectoral. Bueno, muchas veces pasa que las mamas, ¿sí? Cuando hay cirugía de mamas, puede ser que adelanten un pectoral. En este caso, lo que hay que verle es ponerlo en cuero y ver cómo respira. Si hay una respiración equilibrada, si hay una respiración más lenta de un lado y más rápida del otro, lo que es probable, casi seguro, es que el diafragma esté trabajando mal. Bien. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que trabajar es la mecánica respiratoria, los ejercicios rotacionales, fijación pélvica y trabajar mucho en la elongación del pectoral. Y hacer osteopatía. Bueno, obviamente, ¿sí? Hoy no, hoy en día no se puede. No se puede. No tengo, en realidad no tengo radiografía. Sí, lo que puedo llegar a tener como para generar un mejor diagnóstico, él tiene que ser primero que tiene que estar, lo tienen que operar otra vez